por lo menos todos se deberán recordar en qué momento llegó Colón la primera vez y después qué pasó sucesivamente. Porque si no empezamos por ahí lo veo difícil de tener un hilo conductor. Y esto tiene que ver con el momento de Europa, que es el que dejamos el otro día, y cómo nos trasladamos para este lado. Ahí tienen a unos personajes que son los responsables de que haya sucedido esto de este lado. Algunos, bueno, están bastante, es fácil, porque tienen escudos y porque hay una flechita que viene del otro lado, ¿no? Que se llega al continente europeo. ¿Me dice alguno ahí que puede ver? ¿Me dice alguno o nombro yo a alguien que vea qué significan estos colores? Porque esto es parte también de entender el proceso colonizador, ¿no? Colonizador de Colón, pero bueno, Inmediato, profe. Vale, en realidad tierra son colonizada. son los territorios que por supuesto que van a ser, esto es como cuando a uno le dicen, bueno, tenemos unos terrenos que no lo, que están libres y a ver, vayan y apropiense de algo. Por supuesto que uno trataría de tomar la mayor cantidad de tierra posible, ¿no? Y en realidad el proceso de conquista americano fue, bueno, el que más flota tenía o el que podía mandar más gente, bueno, iba a ser el que podía extenderse y llegar primero, ¿vieron? Esto es como todo, bueno, quienes tienen los territorios de allá, de acá, del otro lado. Si ustedes miran, porque a veces uno cree que solo fue obra de los españoles y los portugueses, por supuesto, que era la península ibérica, básicamente, que es la que tiene la salida al mar directa. Sin embargo, ahí, si ustedes ven, que están en colores, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra, tenemos a Holanda, hasta Rusia, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con la parte de lo que hoy es Alaska, ¿no? Que están por acá. Pero básicamente todo lo que nosotros conocemos como la América hispana, obviamente es fruto de la empresa, porque también lo tenemos que hablar como corresponde, no fue fortuito, fue una empresa pagada, que hacen estos dos señores que están acá, que son los reyes católicos, ¿no? En la corona española, y este otro señor que está acá, que es Joao II, que era el monarca de Portugal. Por supuesto, siempre estas dos coronas se estuvieron nutriendo de casamientos, de arreglos, porque claro, eran los que tenían justamente la mejor posibilidad de navegación por estar al lado del Atlántico. Pero ustedes también uno puede pensar, bueno, pero ¿qué pasó? Que los españoles fueron los que se adueñaron casi de todo lo que es hoy Sudamérica y no así los portugueses que se quedaron con Brasil. Y esto tiene que ver, no es prioridad que lo sepamos, pero es importante porque toda esta conquista, que después resultaba ser un gran negocio, y por eso después empezaron a venir de otros países, se tenía que legalizar o por lo menos tener algún tipo de leyes como para que lo que había hecho España después no se lo saque Portugal o cualquier otro país, cosa que también sucedía, ¿no? Disputarse territorios conquistados. El Tratado de Tordesillas es una ciudad que está en España. Lo que hizo, no sé si alguno lo escuchó alguna vez, si no está, nunca está de más recordarlo, lo que hizo fue dividir, no lo tengo acá puesto, pero es una línea imaginaria que atravesaba acá como el océano Atlántico, y entonces se disputaba, se repartía los territorios hacia el este y al oeste. A Portugal le iba a tocar todo lo que tenía que ver con esta línea que estaría por acá, con el África, y a España todo lo que tenía que ver para el otro lado. Por eso ya les digo, no es ninguna casualidad que, que Brasil sea el único país de Sudamérica que habla otro idioma, parecido, pero tampoco castellano. Y también no es casual que toda la costa oeste de los Estados Unidos sean también ciudades con nombres de santos. ¿Por qué? Porque justamente la conquista española llega hasta lo que hoy es California, porque era parte de lo que en su momento fue México. Entonces, hoy hablamos de países, en aquel momento
como recién acotó un compañero, hablábamos de virreinatos, porque después de qué manera política se organizaban estos territorios conquistados. Uno decía, bueno, llegaron y esto es nuestro, bueno, ¿cómo lo llamamos? Por supuesto que por eso todo eso tuvo un proceso. ¿Algunos se acuerdan qué época llega Colón? Como para después tener idea de la cuestión del barroco, por eso lo quiero decir, porque esto es importante. Por favor, lo tienen acá, Lucas dice 1492, bueno, eso está fechado, la llegada de Colón a América, que tampoco era Argentina, llega al Caribe, por obvias razones de horizontalidad, porque el Caribe estaba por acá y más o menos España, Cádiz, en realidad, que es el sur de España, andaba por ahí, como en horizontal, pero todo lo que es la organización, sobre todo urbanística, y las construcciones, que es lo que a nosotros nos interesa para ver cómo evoluciona esa arquitectura, esa primera arquitectura, va a llegar, por supuesto, que más tarde, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, que es como que se va empezando a poblar estos primeros asentamientos, pero por supuesto va a ser el siglo XVIII, por eso la la primera diapo decía siglo XVIII, barroco americano, parecería también ser un poco contradictorio si pensamos que el otro día, cuando estábamos hablando de los trabajos de ustedes, y hablamos del barroco o del rococó, ya estábamos terminando, ¿no? Entonces, ya el barroco como estilo o como propuesta arquitectónico-espacial estaba acabándose en Europa, y en América era el estilo y el modo constructivo que va a ser el que va a prosperar. Y esto también tiene una razón. Si ustedes, y lo volvemos a retomar, voy a ir con otra diapositiva que me parece interesante como pupurrí, es esto, ¿no? Que es un pupurrí de cosas. Esto es el barroco americano, ¿no? O por lo menos un salpicado de cosas que tienen que ver con nuestro barroco. Cuando digo nuestro barroco es el barroco en América, porque acá tenemos alguna cosa de acá y después de otras partes de Sudamérica o de la América española. Eh, ¿Alguno me puede decir a simple vista, si es igual al barroco de Europa que ustedes hicieron los ejercicios y los ensayos? Y si es igual, ¿por qué? Y si no es igual, ¿por qué? Por favor. Igual lo ven así, estamos haciendo algo perceptivo, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Nada. O sea, piensen en materialidades, en formas, en gamas cromáticas. Yo, a Acá ver, Lucas, sí, decís, lo sí, veo, decís. lo veo muy, Y muy Yaciel también. distinto en gamas cromáticas, en materialidad y en formas. Muy distinto, porque ahora entonces la pregunta, Yaciel también levantó la mano, ¿me podés decir No, sí, vos era qué encontrás? más o menos lo mismo, que veo como más gamas de colores, por ejemplo en la foto esa de la izquierda. O sea, hay más gamas de colores, Parece como eh, más rústico, ¿no, profe? parecería más rústico en términos a lo mejor de acabado, ¿no? De cosa Exacto, sí, así. sí. Pero el barroco, ustedes incluso lo manifestaron también en los ensayos, tiene una cuestión de tratar de llenar el espacio, ¿no? Desde lo constructivo, con formas, con ondulaciones, justamente con menos rectas y muchas más curvas, y después desde el espacio interior cargarlo con cuanto adorno se nos ocurra, ¿no? Pero acá hay otra cosa que me parece interesante y ninguno lo dijo. Dijo que parecía más colorido, pero que básicamente, ¿cuál es la temática acá, en estas imágenes? ¿Ven que están salpicadas? ¿Qué tipo de arquitectura o por lo menos qué es lo que se manifiesta? Daniela Garibotti, ¿sí? Más en la iglesia, en los santos. Absolutamente. Es altares de iglesia, lo religioso dice acá, pero en el caso cuando hablamos de lo religioso, es lo religioso del catolicismo o de la... ¿Por qué? ¿Por qué?
porque el proceso de conquista, y esto es importante porque nos hace tomar, nos, nos hace tomar un punto de vista de entender las herramientas de la conquista, además de traer carabelas y traer un montón de gente. Sí, Yaciel, alguien más que quiso decir algo. Sí, por favor. No, Pero- que eso con lo de sí, la conquista hubo un proceso de evangelización también. bueno, entonces justamente la conquista del territorio americano se hace primeramente financiada por reyes católicos, con lo cual se pueden imaginar que ya la cruz venía a bordo también de las carabelas. Y porque justamente a partir de de la evangelización, o sea, de tratar de traer una sola religión, se, era la mejor herramienta para poder unificar a todo lo que estaba acá, los que estaban acá en el territorio americano, ¿no? Porque acá viene también una cuestión que me parece importante, y ustedes que son jovencitos, y que ahora hace un tiempo se vuelve a poner también en discusión, que son los famosos pueblos originarios, que se les llama ahora. Antes uno decía los aborígenes, los indios, bueno, todos esos términos que parece que queda mal decirlos, pero lo bueno sería ponerse, responsabilizarse, ¿no? Por qué queremos decir con esto. Los pueblos antes de la conquista existían y la gente existía. Lo que sucedió, como había pasado con el Imperio Romano, si alguno recuerda, es que el ser politeísta eh, disgrega un poco la cohesión, porque bueno, que tenemos muchos dioses, que creemos en este, en el otro. Cuando se unifica bajo una sola religión, en el caso del Imperio Romano con la católica, y en el caso de la conquista con la católica, o casualidad, también fue una herramienta para tratar de aplastar o anular cuanta creencia supersticiosa, según las leyes de la Iglesia Católica, hubiera habido acá en los territorios conquistados. Entonces también, y esto es lo interesante del barroco americano, es que ustedes saben que el arte en general y la pintura y la escultura en particular es también una sublimación de pensamientos y de creencias, y entonces todo eso que estaba acá en territorio, pisado por la conquista, se mete también a ver qué, qué se, qué se esculpe o qué se pinta también y con qué colores. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios creían en los dioses, y eso también es lo interesante. Cuando uno visita países como México, sobre todo, o Perú, o Ecuador, o Centroamérica, y ve la riqueza ornamental que tienen estos edificios, se da cuenta que ese barroco, que siempre fue exuberante en Europa, en América se triplica porque se le meten todos los componentes locales de acá. Y acá también tenemos que hablar de las zonas. No es lo mismo el Caribe que el norte o la parte de California, o más, estoy pensando en los países andinos, en las alturas, por supuesto el calor o el frío. En realidad toda la conquista son países que no son bajo cero, porque California es la parte más calurosa de Estados Unidos, tiene un invierno bastante leve, el Caribe ni se diga el calor que hace, y por supuesto nosotros acá seríamos los más fríos si uno fuera a la Patagonia. Y eso también habla de los colores también con los materiales y la disponibilidad, ¿no? O sea, no es lo mismo la piedra que estaría en la zona andina, como los metales con las minas, o sea, el recurso minero, que lo que puede pasar, de hecho pasó, en el otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces vamos a tener barrocos que van a ser más exuberantes o más ricos, y otros que van a ser muchísimo más austeros por la disponibilidad de materiales. Entonces eso, igual a eso se le suman todas las supersticiones o todas las creencias que tenían estos pueblos, a los cuales se los somete a creer en un solo Dios, ¿no? Entonces esto es lo que hace, desde el punto de vista estético, la riqueza de este barroco,
porque trabaja con los mismos elementos que el barroco europeo. Para empezar, fíjense acá, está la columna, ¿se acuerdan la columna que dijimos que es torzada, no torcida, torzada? O sea, esta columna que le decíamos columna salomónica, el baldaquino de San Pedro, que el otro día también lo mencionaron. Los elementos están, pero acá se van a llenar de otro tipo de caras o de figuras que no son exactamente los angelitos que hay en cualquier cuadro, con cualquier pintura o cualquier iglesia barroca en Italia, en España o en Alemania. Entonces, esto es lo interesante. Mirar, si ustedes miran este angelito que está acá o estos que están acá, si lo viéramos más grandes, esto es un indiecito, porque este no tiene para nada, no nació en ningún país europeo. O sea, son los rasgos bien aborígenes. Entonces, esto sí es una imagen de un Cristo, o el corazón de Jesús, europeo, pero esto es imaginería pura. Entonces, esto, cuando uno a veces mira de una iglesia, o este altar que es todo madera, que tiene también unas imágenes de ángeles con cara de leoncitos, pero son completamente nativos. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Bueno, después por supuesto tenemos adorno y mucha cosa y mucha carga. Si ustedes miran también, este es un popurrí, ahora lo vemos un poquito más, de modo más extendido. Si ustedes miran acá, que creo que esto les puede sonar bastante como algo que pudieron haber visto, acá hay una austeridad absoluta. O sea, este barroco o esta casa que nosotros llamaríamos una casa tipo colonial, porque también tenemos que hacer la diferencia entre lo barroco, o sea, lo estrictamente de conquista o de conquista hasta el virreinal, ¿no? De dependencia europea, hasta que después nos volvimos todos los países independientes. En realidad estas casas las llamamos coloniales, aunque estén hechas en el siglo XX, ¿no? Porque tienen la tipología colonial, que es la casa de patio. Entonces, después que veamos un poco las características, tenemos que terminar para poder llegar hasta nosotros, y cuando digo hasta nosotros digo territorio argentino, con la casa colonial nuestra. Que por cierto, y lo digo ahora y después lo volvemos a tomar, va a haber otra corriente que no es la corriente del colonial barroco del siglo XVIII o XIX, va a ser la del siglo XX. Y escúchenlo bien porque después van a hacer un ejercicio en base a esto, porque en el siglo XX, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, va a haber, como todas las cosas en la historia, una vuelta a querer recuperar las raíces hispánicas. Entonces, se pone primero todo lo europeo de Francia, de todo afrancesado, con todos los edificios, que eso es lo interesante también de nuestros edificios importantes, son todos tipo franceses o eclécticos. Sin embargo, en los años, la primera y la segunda década del siglo XX, vuelve a haber desde la ideología un sentimiento muy americanista. Entonces, la palabra americanista no es para decir que somos americanos conquistados, sino americanos de raíz profunda, ¿no? Entonces, bueno, pero también si hablamos de raíz profunda, en realidad estamos hablando, por eso también es para pensar mucho, no de lo precolombino, sino de la cosa colonial. Por eso aparece algo que se llama el neocolonial. Entonces, estas casas, esta es, debe ser, no me acuerdo ahora si es del norte, de acá de nuestro país, o es de algún otro país más arriba, Ecuador o Bolivia, pero después, o esta que está acá, que después la vamos a volver a ver, y es una casa que está acá en la capital, no son coloniales, son neocoloniales porque son todas obras hechas en los años 15, 12, 15, 20, con lo cual es una recuperación por una cuestión de ideas coloniales o de ideas de, bueno, Amerindia va a ser un libro importante que se escribe en ese momento de, bueno, nuestras raíces españolas, ¿no? Por eso, el tema de la conquista siempre fue bastante controversial, porque, bueno, fue como un hecho de que, bueno, qué suerte que nos llegaron los españoles, pero también qué masacre que hubo, ¿no? De aplastar todas las culturas que estaban en estos territorios.
también es cierto, y es en rigor decirlo, que nosotros somos, sobre todo en el Río de la Plata, los más europeos porque nuestros pueblos originarios fueron mucho más débiles que los pueblos andinos, por ejemplo, ¿no? O los pueblos, los aztecas, todos los derivados de los totonecas y estos pueblos, los chibchas, los mayas, que fueron realmente imperios fuertes y que fue mucho más difícil aplastarlos, como los incas, ni se diga. En cambio nosotros, perdón, en nuestro territorio, más hacia los Andes es un poquito más fuerte la presencia, pero si yo les pregunto a alguno de ustedes qué pueblos había acá en la parte de lo que es Buenos Aires, creo que ninguno tiene la menor idea o se lo acuerda. Me encantaría que alguno lo dijera, ¿no? Pero de los únicos que nos acordamos, porque a cada rato son noticias, son de los mapuches. Y los mapuches, por cierto, son chilenos. La Patagonia tenía más que ver con Chile que con Argentina. Entonces, eso también hace que nosotros, estas generaciones, sabemos poco y nada de todo lo pasado previo a lo europeo. Bueno, entonces, para poder más o menos tener una idea de esto que es nuestros barrocos que llegaron y que armaron también construcciones y arquitecturas acá, lo que sí tenemos que decir es que estos imperios precolombinos fueron justamente el antecedente de todo lo que sucedió con la conquista española. Entonces ni se diga de lo que es el Zócalo de México, que por supuesto están las iglesias o la iglesia, lo mismo que acá en Coricancha, en Cusco, en Perú, la iglesia arriba y todo lo que hay desde el Zócalo, o, bueno, se llama Zócalo en el Distrito Federal, pero acá también, para abajo es lo que eran las construcciones de estos templos. Entonces acá, porque eran templos a distintos dioses. Por supuesto que todos encomendados a la lluvia, a la cosecha, bueno, como sucede y como sucedió también en Europa. Esperen que me estoy por ahogar. Acá hay una pirámide maya, por supuesto también, porque las pirámides, que uno las tiene siempre asociadas con Egipto, acá en América también las hubo, y justamente tenían que ver con la sabiduría de la astrología y de todo lo que tenía que ver con la astronomía y cómo se alineaban el sol y la luna, bueno, todo eso hace a esto que tiene que ver, una palabra que la vamos a ver ahora al final, que se llama sincretismo. Sincretismo cultural, ¿no? De cómo tiene un montón de capas la historia y que se evidencia justamente en estos edificios. Primeros edificios, por supuesto, superpuestos con edificios, en este caso las iglesias. ¿Por qué entonces siempre estamos diciendo que el barroco está conectado por la iglesia? Y sobre todo en América, porque fue el instrumento. O sea, las iglesias vinieron inmediatamente, cuando digo iglesias son órdenes, ¿no? Las órdenes religiosas, vinieron inmediatamente después de los conquistadores. Es como decir, bueno, llegaron, se apropiaron del territorio, se organizó a nivel de catastro, ¿no? De parcelamiento y, por supuesto, los primeros edificios, los más importantes, además de la casa del gobernador o el representante del rey, o el adelantado, como se lo llamaba también a muchos, era la iglesia. Entonces, esto me parece que es importante para tenerlo, para entenderlo, ¿no? Y por supuesto, ustedes lo tienen muy presente, que casi todas las ciudades se organizan de la misma manera, ¿no? Una plaza central, la plaza mayor en todo caso, y alrededor los edificios más importantes. ¿Cuáles son los edificios más importantes que tenemos en la Plaza de Mayo? Por favor. Y no me conteste Lucas ni Yaciel, que siempre aparecen ellos. A ver, el resto. ¿Cuáles son los edificios más importantes que hay? Dije la Plaza de Mayo, podía haber dicho la plaza de cualquier localidad de la provincia. Y está la iglesia y ¿Está la los iglesia? edificios administrativos. Bueno, hay un edificio administrativo y lo que también puede ser que es la intendencia, ya que la El administración, banco la también. casa, a ver, bueno, el banco más importante y alguna escuela. Si ustedes lo piensan, serían los lugares justamente como que tienen sentido
de importancia en lo que es organizar una ciudad, porque cuando uno dice la intendencia, qué sé yo, de Morón, de Luján o de cualquier otro lugar de la provincia, son pequeñas ciudades, tienen que tener su plaza importante, la plaza a título urbanístico. ¿Para qué sirve una plaza? Y sobre todo una plaza importante. ¿Para qué sirve una plaza? Y esto es desde el punto de vista urbanístico. Como centro de reunión, como centro Son, de... son, es el patio de la ciudad. La plaza es el patio de la ciudad. O sea, si yo tengo que un encuentro o algo, es el foro, ¿no? Es el foro romano, es la polis, ¿no? Todo esto que es, tengo que tener un afuera comunitario para todo lo que no es lo privado. Por supuesto que nosotros, América, está poblada en base a las leyes, por eso se llaman las ordenanzas de población, las trae Felipe II, en ese momento era justamente el rey en España, que tiene que ver con lo que llamaban las leyes de India, ¿no? Y ahí aparece una palabra que están viendo ahí, que es damero o planipodámico, ¿no? Cuando uno dice, bueno, las ciudades nuestras, ¿qué son? Y son todos dameros, ¿no? O sea, una cuadrícula que va a ser parecida, pero va a cambiar según la topografía. Entonces, por supuesto, si uno ve estos que son los planes, bueno, está Montevideo, está Guayaquil, está, claro, terreno montañoso, la cuadrícula va tomando a lo mejor parte de la ladera o tiene la montaña, ¿no? Pero en realidad es todo lo que nosotros podemos ver en Buenos Aires, el plano de Quito, pero más o menos es todo lo mismo. Eh, se, por eso esto era el pliego, se pone el palo de fundación y después se marca y ahí se indica qué edificios van a estar. Entonces estamos haciendo un entendimiento de lo que son nuestras primeras ciudades, que van a ser justamente las que después se van a cargar con los primeros edificios barrocos. Por supuesto que este es nuestro primer plano, o nuestro primer plano de Buenos Aires, 1583, que es absolutamente ideal, porque esta cuadrícula no existe en realidad físicamente, no hay nada que sea perfectamente la manzana cuadradita perfecta, pero lo interesante, que ahí está marcado, es que ahí está la Plaza Mayor. Y la Plaza Mayor es lo que hoy es el territorio, digo el territorio porque esto es bastante ficticio, esta organización espacial de este cuadrado que está frente a lo que es la casa del gobernador. Esperen porque me ahogo. Plaza Mayor, por supuesto dice cabildo por acá, porque todos los lugares tenían un cabildo, que era, ¿para qué sirve el cabildo? ¿Para qué servía? ¿Me pueden decir? Búsquenlo. El cabildo no es la casa de gobierno. ¿Para qué sirve? Hay en toda América, hay cabildos. Nada. ¿Para qué sirve el cabildo? Por favor, el 25 de mayo, ¿qué pasó en el cabildo? ¿Quiénes discutieron sobre el tema de expulsar al virrey? Es como un centro de asamblea, se podría decir, donde el pueblo se reúne, Es un centro de asambleas, de asamblea en realidad, pero donde ahí los que tenían voz y voto son los vecinos. A ver, estamos hablando para entender que la ciudad sigue funcionando igual, la diferencia es que el cabildo ya es una institución caduca, porque claro, en el cabildo también cobijaba al virrey, o al representante del rey, pero en realidad los vecinos, o los como se iba conformando, son los que decidían, y son los vecinos con voz y voto, porque no cualquiera era vecino, que hicieron justamente la revolución, ¿no? Bueno, nos ponemos todos de acuerdo y queremos que el virrey se vaya. Lo estoy diciendo de una manera completamente infantil, pero en realidad es el Consejo Deliberante. Entonces, los legisladores hoy serían los cabildantes, que son justamente como la parte del cuerpo de gente, no de una sola persona. Por eso
el cabildo está en el otro lado de la plaza, ¿no? Y hoy, sí, también alguien puede decir, bueno, pero si el cabildo no funciona más. Sí, pero atrás del cabildo está el edificio del Palacio Legislativo. O sea, estoy hablando de Buenos Aires, si estuviéramos hablando a nivel nación es el Congreso. Pero les digo como para que vean qué importante que era haber tenido también dentro de la población el cabildo. Porque perdón, yo lo peor que podría hacer es dar clase, pero bueno, no tengo, no tengo opción. El cabildo es muy importante porque justamente son los que toman el pulso de la ciudad, son los creadores de las leyes. Y por eso también en el cabildo estaba la cárcel, porque tenemos que también tener de qué manera el orden. Entonces, esto es acá y en cualquier parte que se haya fundado la ciudad. Por supuesto que esto que son las manzanitas, el amanzanamiento, como se llama, tenía que ver con los vecinos más importantes, todos los que acompañaron al adelantado o al fundador. En este caso es la segunda fundación de Buenos Aires, que es la legal. La primera no fue legal, la segunda viene con papeles, es la de Juan de Garay. Y por supuesto todos los más importantes se quedan, como ya les dije, como si uno le dijeran que regalan tierras en un barrio cerrado, quieren estar en el lugar no alejados, ¿no? Bueno, entonces estos son los solares con nombre y apellido, por eso les digo este planito que por supuesto ya es un plano que está en el Instituto Histórico, dice los apellidos de los primeros vecinos, ¿no? Los que tenían justamente, los que venían con los españoles y que se tomaron todo esto. Y la otra cosa importante dice catedral. Catedral muy simbólico. La catedral de la época de Juan de Garay no es la catedral que vemos hoy, que se fue construyendo, ampliando y renovando también estilísticamente. Pero después tenemos dominicos, los franciscanos, son todas las órdenes religiosas. Bueno, por supuesto que cuando uno ve estas imágenes, que a ustedes con qué lo asocian, o a ver si alguno reconoce algo de algún lugar o lo haya conocido, o qué le viene. Parecida a la casa de Tucumán, ¿no? Es parecido, pero es el perfil de una ciudad colonial. Me Si parece alguien mucho dice, a una ciudad en Uruguay, ¿cómo se llama la que? no, hay una- sí, Colonia. a ver, Colonia. Colonia del La de del Sacramento. empedrado es muy parecido a. Colonia Profe, del Sacramento. Sí, decimos. si va ¿Quién a me está Jujuy, hablando? Héctor. Si va a Jujuy, sin ir Héctor, más sí. lejos, toda la infraestructura es similar a todo lo que estamos viendo. Bueno, por eso nosotros también, justamente los de Buenos Aires, tenemos la menor incidencia de arquitectura colonial porque Buenos Aires se renovó. Eso también nosotros lo tenemos que ver cuando vayamos transitando la materia más adelante, justamente porque fue una decisión política también. Entonces, de tener una ciudad colonial o una ciudad de una escala determinada, o un centro histórico colonial, como hubiera sido la Plaza de Mayo más original, a decir, bueno, no, nos tenemos que modernizar y esto va a dejar de ser estas casitas de techo de teja, de estos techados de teja y estos empedrados. Si ustedes se fijan, por supuesto, y ya que dijeron a Colonia del Sacramento, la que está del otro lado del Río de la Plata, Colonia del Sacramento la conservan justamente como una ciudad colonial, portuguesa, por cierto, no nos tenemos que olvidar, pero que además que es patrimonio de la UNESCO, justamente para que conserve todas las características de lo colonial, empezando por el empedrado, obviamente para que pasen los carros y los caballos, porque esto también tiene que ver con el escurrimiento de aguas, y con todas estas alturas. O sea, acá en Colonia, la parte céntrica, construir algo moderno está prohibido. Por supuesto que Colonia tiene puesto una parte más hacia afuera, que hay unas casas muy, muy bonitas también, pero la parte colonial es justamente la impronta que nos deja estos lugares. Si nos vamos al centro histórico de Quito o al centro histórico de México, al centro histórico de Bogotá, vamos a encontrar esto. Y yo les pregunto, díganme en Buenos Aires, ciudad, ¿dónde encuentran esto?
en No, San lo van a Telmo. encontrar. San Telmo es parecido. No es exactamente así. Es San Telmo no es colonial, es colonial, por supuesto. Lo más viejo que puedes encontrar en San Telmo es 1870, con toda la furia, que ya lejos estamos del tema de la colonia, y además no tiene este nivel de construcción, ya es italianizante. Entonces, es lo más viejo, eso tenés toda la razón, porque es el barrio antiguo, pero es un barrio antiguo moderno, para decirlo, aunque no sería correcto, porque justamente no tenemos ninguna casa de techo de tejas en San Telmo. Son casas de primera y segunda planta, pero de techo plano, y hay alguna parte de algún borde con teja, pero todo eso el poscolonial ya dejó de ser esto que es bastante simple. Ahora, sí es cierto que nos vamos para Córdoba o nos podemos ir para el norte y vamos a encontrar arquitecturas que son más genuinas. Y por supuesto, ya les digo, en los centros históricos de las ciudades, bueno, por supuesto, esto que ven acá abajo, porque al final no les dije, esto que está acá abajo, esto es para ti es en Brasil, entre San Pablo y Río, está esta ciudad que también, patrimonio de la humanidad, y que tiene toda esta impronta, ¿no? Que es la casita justamente con estos dinteles, obviamente que están muy bien conservadas, ¿no? Y estas techumbres de teja y con estos adoquines, ¿no? Con estas piedras. Pero, por supuesto, en Entre Ríos vi mucho de colonial. ¿En Entre Ríos dónde? Contame. Hola, profe, ¿cómo le va? En Concepción del Uruguay. Buenas Concepción del tardes. Uruguay. Un poco En caliente. Concepción. Sí, bueno, yo lo que les digo la próxima vez que empiecen a mirar en estas arquitecturas que son bajas, porque esto también es lo más importante, claro, estamos hablando de primeras intenciones de edificios que vienen con la impronta europea, pero trasladados acá a América, o sea, a poblar territorios con mano de obra indígena. Obviamente que las iglesias son los edificios más importantes, fíjense que son en cualquiera de los centros históricos, acá tienen Quito, bueno, miren, esta es una plaza divina, esto es Ouro Preto, bueno, esto es el Peluiño en Salvador de Bahía, con las iglesias también, porque tiene toda una pendiente. El colorido, obviamente lo da también el clima, porque palmeras es muy difícil encontrar en Europa. Sin embargo, acá cuando nosotros vemos esto, nos tenemos que dar cuenta del clima, porque también las arquitecturas están también en función del recurso y del clima. O sea, tenemos techos a dos aguas para escurrimiento de aguas, pero no de nieve. Y eso también habla de cómo están armadas estas casas. Entonces también tenemos todo esto. Acá hay casas de planta baja y primer piso, las casas de altos, que se les llama, pero fíjense la importancia de la plaza o de este patio público. Les digo, porque justamente va a ser lo que se reproduce también en las arquitecturas de patio. Las arquitecturas de patio o las casas de patio, que son justamente todas estas casas que se arman alrededor y que, ¿a qué recuerdan? A una domus. Entonces, por eso, cuando hablamos de la cosa de la historia para atrás, es porque la historia para atrás nos viene siempre para adelante. Entonces, entender también nuestras ciudades americanas es justamente ver que está metida la semillita en los mismos lugares, aunque tengan en distintos lugares, pero con la misma idea, la idea de una población que sea homogénea. Cuando uno habla de distancias, que es siempre las características más distintas que tenemos con Europa o bueno, países como Italia, bueno, los que tienen mucha historia, que es toda Europa, por cierto, nosotros contamos por cuadra. La cuadra es una palabra que en Europa suena muy raro, porque cuadras donde están los caballos, porque las manzanas son en realidad la que se entiende, y se habla siempre de tiempo, más que de distancia. ¿A cuánto está, qué sé yo, la casa de tal o cual? Y está a 10 minutos. ¿Y por qué? Y porque justamente son 10 minutos porque el terreno tampoco es parejo, ni yo estoy caminando
100 metros, que es lo que más o menos forma una manzana. Entonces, sí, la relación se da por el tiempo y no por la distancia. Si nosotros acá hablamos, bueno, a cuántas cuadras estoy de mi casa y sé por la calle que es todo paralelo y que cada 100 va subiendo. Bueno, ese pensamiento lo tenemos los americanos, que pensamos que después en Europa, si me dicen que está al 120 de tal cuadra y yo estoy en el 4, es la cuadra siguiente. Lejos estamos de eso, porque se enumera y se arma la manzana desde otra perspectiva, que era por antigüedad. Entonces, claro, uno dice, caminé hace, no sé, como 10 cuadras y estoy en la misma numeración. Por eso, bueno, todo eso son temas urbanísticos que son muy interesantes, aunque uno diga, no, esto estamos en América. Yo es justamente para entender al barroco americano. Miren los colores de vuelta, miren esto que tiene que ver con la fachada, que reproduce en la fachada lo mismo que pasa dentro de una iglesia, y las formas. Si ustedes miran acá podría haber algo que parece Santa María Novella, aquella iglesia que está en Florencia, y alguna otra también que hemos visto de los renacentistas. Por supuesto, me tengo que meter acá, voy y vengo, pero para que vean que nuestro cabildo, que tiene este formato, el que hay actual, que no es el original, es una réplica, quedó esto de un cabildo que había abarcado, como esos cabildos que había que dibujar en la escuela, 5 arcos de un lado y 5 del otro, ¿no? Con una torre. Obviamente está mucho el cabildo nuestro, que es este, ¿no? Que tiene 2 arquitos para acá, 2 arquitos para el otro lado. Este fue el cabildo cuando le habían quitado la torre y cuando le habían ya sacado y rebanado los 3 arcos de uno de los lados. ¿Por qué ustedes creen que lo achicaron? Este es el cabildo más o menos, bueno, este es con el frente afrancesado. Miren qué distinta es la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué le falta a esta plaza? ¿Qué es lo que pasa acá? Que no nos cuadra hoy. ¿Y calle qué pasa por ahí? ¿Cuáles? ¿Con qué limita el Una no es cabildo? Avenida de Mayo, que desemboca Las en Avenida de diagonales no Mayo, son. Avenida de Mayo, y de este lado es la Diagonal Sur. O sea, la Diagonal Norte está del otro lado, no la toca el cabildo. Pero cuando justamente a finales del siglo XIX, o sea, 1898, se decide abrir la Avenida de Mayo, por supuesto el cabildo va a ser uno de los afectados, que es esta foto. Esta foto de acá, se abrió ya la Avenida de Mayo, ahí está el Palacio de la Prensa, que se ve ya la farola. Y después, unos años más tarde, se abre la Diagonal Sur, con lo cual le cortan esta otra parte al cabildo. Por supuesto, después también otro arquitecto tuvo tantos subidas y bajadas, se desestabilizó todo y se decide finalmente en los años 30 hacer un cabildo como una réplica, ¿no? Y que es simbólico, definitivamente. Este no es el cabildo de la primera junta, pero nos recuerda obviamente lo que fue este edificio en nuestra historia. Bueno, esto por supuesto, si uno dice, bueno, y eso es colonial, bueno, en su momento fue un edificio colonial muy austero, tampoco tiene nada. Pero fíjense, me salto ahora al barroco mexicano en lo que es el Zócalo, ¿no? Con esta súper, es la iglesia más importante, el Zócalo de México, o sea, todo este basamento que es el centro neurálgico, y con este interior que ya ven que es bastante parecido a los interiores que nosotros vimos justamente en las clases pasadas, ¿no? Entonces estos campanarios, esta fachada muy ornamentada y este altar adentro que es absolutamente cargado. ¿Por qué? Porque también, de la misma manera que el barroco tenía que reconquistar a los protestantes o a los que se habían ido hacia el protestantismo, acá en América ya no era por los protestantes, era por todas las creencias politeístas de los pueblos originarios. Entonces, bueno, esto, fíjense, estas fachadas, acá tienen la columna torzada, ¿no? Unos esquemitas, que las encontramos acá. Y esto, por más que en Europa tenemos iglesias cargadas, nuestras iglesias en América son absolutamente cargadas, pero con una imaginería trasladada a la mezcla con lo que es la iglesia católica, que va a tener unas figuras realmente súper interesantes, ¿no? Quiero decir que entendámoslo con el mensaje que esto implica, ¿no? Bueno, acá esto es en Quito, fíjense también esto, por eso me parece interesante y vale
siempre verlo después de haber visto el barroco europeo, porque tenemos que darnos cuenta que todo esto es los constructores europeos que vienen acá, que traen los modos constructivos, pero después que ciertas cosas la va a hacer la gente local, y entonces por eso también a veces cambian los rasgos, porque reproducen lo que conocen. Entonces uno le enseña las maneras constructivas y por supuesto uno dice, bueno, tiene que hacer tal angelito, bueno, lo hacen como si tuvieran la cara de los nativos. Los nativos no tienen nada que ver con los europeos. Miren acá otra vez las pilastras que son salomónicas, y todo lo que es este cuerpo con estas curvas que tiene que ver con estos frentes y estos ornatos que habíamos visto en el barroco, en las iglesias europeas, ¿no? Acá otra vez con las cúpulas, sistema constructivo, acuérdense la cúpula que tiene que apoya sobre un tambor. Estamos trayendo todas las cosas que nos vienen de allá. Y esta es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un lugar que no había nada, que empezaron a poblarlo donde no había nada, aparezcan después estos ornatos y todas estas cosas? Bueno, esto es todo lo que se trae de Europa, se recurre también a las cuestiones de los materiales de acá, por eso cerca de donde hay minería o donde hay montañas pueden tener el oro, pueden tener la plata y revisten y cargan todo esto, y en otros lugares nada más que se queda con edificios encalados, ¿no? Con cal. Entonces, y formas que son bastante más, menos producidas que las que tenemos en estos lugares de los Andes. Acá en el Cusco, allá en todo lo que va a ser el camino del Inca, ¿no? Que es justamente un imperio que fue tan poderoso que llega hasta Catamarca, por cierto, en nuestro país, bordeando la cordillera. Esta es una de las iglesias, esta es la de la compañía. Acuérdense que la compañía es San Ignacio, ¿no? De los jesuitas, están en todas partes. Y después también ahí en la Plaza de Armas de Cusco está la iglesia del Dios del Trueno, ¿no? Porque eso también es muy importante, porque se le rendía tanto culto, y porque dependía también la subsistencia de los pobladores, ¿no? Que hubiera sequía, no tienen que comer, ¿no? Entonces todo eso era la adoración a los dioses. Esto, miren, otra vez en Zacatecas, en México tiene un barroco que es escandaloso, ¿no? De todo lo que tiene, parecen fachadas bordadas, ¿no? Con todos los santos, las vírgenes y todo esto. Estoy mirando esto para poder entender un poco todo lo que es la evangelización, la ciudad colonial, amanzanada, y por supuesto todo lo que tiene, bueno, esto es en Lima, en Perú. Esto se llama espadaña, nosotros creo que lo mencionamos, que es nuestros campanarios, que son, no es el campanile que tiene la que acompaña a la Torre de Pisa, o por ejemplo el que está al lado de la Santa María de Fiore, que es toda una torre. Fíjense que este es un campanario muy sencillo, que es una pequeña construcción que está de costado, ¿no? Si alguno fue a Recoleta, la iglesia del Pilar tiene la espadaña, hay un costadito con las campanitas. Bueno, la cúpula, acuérdense, miren, acá tienen una cúpula que en otra escala, no tan gigante, bien podría ser una mini cúpula de la Santa María de las Flores, ¿no? La de Brunelleschi, o esta otra que tiene como más bonete, los balcones que se llaman balcones limeños, porque son balcones cubiertos, ¿no? Por el tema de la madera, porque el clima es seco, y esto también es interesante, son formas constructivas de la sociedad. Acuérdense que nosotros, después viene la clase, el barroco es de la clase dominante, en este caso las primeras familias acomodadas, que sería como la corte, los que vienen a poblar, que traen sus formas constructivas, y esto era lo típico que era ver sin ser visto, ¿no? O sea, el balcón como otro elemento más, que es parte de la casa. Bueno, esto es una casa civil, las casas civiles que están justamente en Lima, que es la ciudad de los balcones, muy, muy interesante. Bueno, horror vacuí. Horror vacuí, palabra que creo que la hablamos el otro día también, porque el rococó, sobre todo, que la última etapa de este barroco cargado, es el dejar un solo centímetro libre de adorno, ¿no? Es llenar, 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 y de impacto. Siempre estamos con esto de que el barroco tiene que deslumbrar o tiene que impresionar, teatral,
dramático, bueno, todas estas cuestiones que en América no van a ser tan dramáticos y no van a tener como este componente más de iluminación, ¿no? Entonces, por eso los colores no son tan oscuros o estos dorados están siempre en relación con otros colores más claros, ¿no? Bueno, acá fíjense la gama cromática, acá tenemos mucho azulejo, porque también hay lugares que no tienen abundancia de piedra, entonces se hace la vitrificación para que brille, ¿no? Pero fíjense ustedes que estas iglesias deslumbran por la gama cromática, o sea, porque esto lo podríamos tener todo de un mismo color. Sin embargo, con todo esto, con esta textura, es realmente una paleta de colores, de verdad, que es preciosa, ¿no? De alegría, ¿no? No de esa cosa de lo siniestro o lo terrible o lo doloroso, ¿no? Acá hay mucha iluminación. Miren esta otra fachada, ¿no? Muy cargada. Esta que tiene blancos y amarillos. En Lima hay edificios que tienen esta paleta de colores más pasteles o esto, ¿no? Entonces esto también, espérate, porque vos sabés que, ya te digo, la iglesia esta, los mexicanos tienen unos nombres que son irreproducibles, viste que todo termina con teatl, con las consonantes, y esta iglesia, espérate que te diga dónde está, porque esta es muy típica, ahora no me puedo acordar si es Cutupec, espera, que ahí te digo, porque son realmente, es San Francisco en Acatepec, porque después está Metepec, y esta es una de esas. Fíjate, pero tenés todo esto, que son estas iglesias que están, México es uno de los lugares que tiene la ruta de las iglesias, ¿no? Bueno, ¿por qué les muestro toda esa carga? Porque fíjense acá, y fíjense acá qué salto cualitativo, ¿no? que tenemos en términos de unas casas coloniales, pero completamente austeras. Entonces, esto, que tiene que ver con el rancho o con la casa de adobe también, que uno lo tiene también asociado a la pampa, por ejemplo, también está relacionado a la disponibilidad de los materiales. Es probable, si alguno, miren, acá está todo el empedrado también, miren, esto no hay esquina, perdón, no hay ochava. Esto es muy típico de lo colonial. Nosotros en San Telmo hay 3 cuadras, 3 esquinas que no tienen ochava. Esto tiene que ver justamente con la rectificación urbanística. Pero en Salta, por ejemplo, sí van a encontrar esto, ahí en la peatonal, no me acuerdo ahora cuál es la esquina. Y alguno puede preguntar por qué esto. Y esto tenía que ver con el uso que se daba a la esquina. La esquina, la parte de abajo, tenía que ver con la venta de género, ¿no? De género es algún local comercial y que tenía que tener entrada por un lado y por el otro como una pequeña distribución ahí a través de una columna, ¿no? Entonces, esto hacía que fuera funcional desde un lado y desde el otro. Entonces, terminan todos sin ochava. Miren, acá tienen otra, también en la esquina, claro, es la misma casa, es la terminación de la casa, ¿no? Que hace el arista. Pero fíjense que tenemos disponibilidad de ladrillo, de reboque, de teja y de piedra para todo lo que tiene que ver con los pavimentos. Pero acá se incorpora, por ejemplo, en esta foto de acá abajo, se incorpora otra cosa que es importante y que tiene que ver con nuestro campo, ¿no? Con nuestras casas rurales, que es la galería. Y la galería también es un componente sumamente importante porque va a aparecer en más o en menos diseño justamente como este semicubierto, ¿no? El semicubierto, ¿qué es? Por supuesto, cuanto más simple es el edificio, es el afuera, porque estas casas o estas casitas que son modestas probablemente sea toda una sola habitación, que es para dormir o para preparar a veces el fuego, estamos hablando para atrás, ¿no? El tema de la cocción. Y muchas veces esto es la expansión, ¿no? Entonces, bueno, tengo que tener un semicubierto. Y por supuesto con esto sostenido por vigas de madera. A todo esto, normalmente, también pensando en los pueblos cuando uno dice, bueno, es un pueblo de provincia,
esto se encuentra. Y les puedo asegurar que en Catamarca, en Tucumán, en el norte, hay esto que uno pasa y veces por la ruta y ve estas casitas, que son modestas, pero tienen esta estructura que está perfecto, porque es el semicubierto y la parte privada, ¿no? Por supuesto pensando, fíjense que acá también hay un tema de basamento, en que hay toda una cuestión social, ¿no? De tener, bueno, las casas, la sociabilidad de la gente de los que están sentados acá. Bueno, esto es importante para entender nuestras formas de sociabilización. Y esto también tiene que ver que la arquitectura posibilite esto. Estamos hablando también hipotéticamente para atrás, donde no hay rejas, ¿no? O donde uno está en comunión con el afuera de una manera mucho más natural que teniendo que protegerse. Ya no tiene una relación directa con el afuera. Y esto es importante, porque es la evolución tanto de las formas constructivas, de las tipologías, como también de las formas de habitar, ¿no? Un habitar que cada vez es más para adentro por otras cuestiones que no son arquitectónicas precisamente, ni climáticas, ¿no? Sino son sociales. Bueno, ¿qué me dicen de este rancho de adobe? ¿Alguien trabajó alguna vez o entendió cómo se hace con adobe algo? Porque es lo más sustentable y ecológico que hay. ¿O alguien vio alguna casa de adobe? También tenemos incluso en Catamarca la ruta del adobe, para ver todas casas de adobe fantásticas, constructivamente. La tapia, pregunto en general, pero estaría bueno alguien en particular, si vieron alguna casa hecha de tapia, tapial, como se le dice a la forma. Sí, ¿Nadie? Sí, profe. ¿Están aquí presentes? Sí, díganme, cuéntenme porque estaría bueno también. De barro, bueno, de barro en realidad es un barro pisado. Sí, la compañera que dijo. Profe, ¿se me escucha? Escucho. No, yo tengo Sí, mis papás Agustina. que viven en el interior. No, María Florencia. Ah, esperá porque no estoy viendo dónde está el... Ahí está, Florencia, sí, sí. No, mis papás viven en el ¿Y? interior, en Contame. Catamarca, y de hecho la casa donde viven ellos tiene 120 años y las habitaciones de Ujú. atrás son de adobe. Y por supuesto tienen Incluso una... el tema del son adobe, frescos. que recién decía lo de en La Pampa, por lo general el adobe es más del norte porque hay muy poca lluvia, de hecho pasan 9 meses que no cae una Claro, gota. tal cual. Claro, tal cual. Pero todo esto tiene que ver incluso con las condiciones de climatización, que son fantásticas, porque la casa de adobe es fresca en verano Totalmente, y muy cálida en fresco, invierno. O sea, sí, no, sí, sí. tienen un aislamiento que es maravilloso, son porosas y absorben muy bien también el tema de los movimientos sísmicos. Por supuesto, y esto vos lo decís, y es importante, uno dice, pero ¿y por qué no podemos construir con adobe acá en la pampa húmeda? Bueno, una de esas cosas es por la humedad, aunque es cierto también que el adobe está muy apisonado, o sea, son una cosa muy compacta porque todo esto se pisa, depende cómo, puede ser ladrillo de adobe o puede ser la tapia, que es en realidad una especie de pared de madera de un lado del otro, un encofrado, donde ahí se tira toda la paja también que sirve de aglutinante y se pisa, queda algo que no entra ni una uña y eso es lo que después arma la pared de adobe, ¿no? Entonces, igual el ladrillo de adobe es fantástico y las adoberas en Catamarca son algo muy típico, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que resulta interesante porque uno va de aquella cosa espectacular que estábamos viendo en México, las iglesias, a lo que pueda suceder en lugares más cercanos a nosotros. Esta es una casa aristocrática, la casa con los balcones a la calle, en Lima, ¿no? La casa, el Palacio Torre Tagle, por supuesto, hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene toda esta impronta con esto que también, si nosotros miráramos bien, este es el patio interior de la casa, tiene dos patios, ¿no? Como corresponde el patio civil, el patio de las visitas y el patio privado, y por supuesto los balcones para ver sin ser visto. Es esta forma que las heredamos con estas arquitecturas que también tienen un componente de la parte del sur de España,
que significa que hay una influencia árabe, por eso son medio mudéjar, que es un poco esa impronta. Quiero mostrar esto para derivar en nuestras casas, esperen que es esta simple pero muy importante casa que empieza haciendo esto, como esa casa que veíamos que era probable que después tuviera la galería acá, que es 2 habitaciones, se aumenta, y esto tiene que ver con la inmigración, por eso me fui del barroco del siglo XVII, XVIII, a lo que va a ser finales del siglo XIX y XX, que son las casas que hoy alguna la podemos encontrar en San Telmo, que van a ser las casas que se fueron adosando, ¿no? O sea, de tener una sola, después en el mismo terreno se agregan las 2 que dan al frente, y esto tiene que ver con los locales comerciales. Cuando yo tengo un local y el otro, me aparece inmediatamente un pequeño pasillo, eso sería lo que después se le llama el zaguán, a un patio, y después va creciendo, y va creciendo en la medida que llegan más personas y tenemos un mismo terreno que tiene, ahí apareció Lara. Hola Lara, buenas tardes. Que tiene que ver con la casa. Hola, Gabriela, lo que ¿cómo es, estás? ¿Cómo están? ¿qué Perdón tal? que interrumpa. Es que yo no veo la pantalla, entonces quería saber si soy Ostras, yo, porque nadie me salí dijo nada. y volví a No, entrar y sigo sin ver. los chicos tuvieron que verlo porque alguien preguntó cosas de iglesias. Y yo lo veo, por ejemplo. ¿Lo ven? Oh, no te puedo creer. Bueno, vuelvo a Vos salir y ves, entrar. Lucas, todos ves, te ve la planta. Fíjate, Lara, por favor, porque es Sí, sí, raro, sí. ¿eh? Sí, estábamos Claro. viendo lo de las casas también. Ah, Lo ven, bueno, bueno, están bueno. viendo esto que es el crecimiento de una casa, ¿no? El proceso de construcción de una casa. Miren, esto es en la calle Balcarce, o sea, ahí cerquita de lo que es Plaza Eso, de profe, lo Mayo. que está mostrando ahora es como lo que sería un pH. Esto sería lo que un pH, lo que también le podemos llamar la casa chorizo, porque cuando vos a la casa de patio la partís, o sea, le partís todo esto, te queda, claro, te quedan toda la sucesión de habitaciones, ves, como en un peine, y te queda justamente las 2 puertas, ¿no? Es o sea, esto no te estoy diciendo que sea exactamente, pero sí, en definitiva es una propiedad horizontal que después se divide y son todos independientes, pero en realidad tenía que ver con los modos de habitar de la inmigración. Venía uno y empezaba a sumar habitaciones por ejemplo, delante de lo que ya estaba construido. Por eso el conventillo en general es un patio lleno de casas adentro. Estoy hablando de lo más básico, ¿no? Un conventillo en la Boca, no sé si alguno entró a un conventillo en la Boca, aunque parezcan hechos para el turismo, es un patio y son todas habitaciones de madera o de chapa, pero que en realidad son como parte del mismo patio, y son pequeñas, porque las habitaciones son de 4x4. Y acá tiene el otro tema que es interesante, que es los comunes, ¿no? Un baño que estaba en el patio o estaba en el común, por eso se llama el común, normalmente en el último patio. Pero estas son sucesiones de cosas que, por supuesto, muchas se conservan, pero se fueron aumentando. Estos son esquemas tipológicos de lo que es el frente de una casa, la puerta importante, que es el zaguán, las 2 habitaciones que dan a la calle, que siempre son los salones, y después todo lo que se empieza a formar con un patio común, ¿no? Un patio o 2. Entonces, miren acá, ven, por eso son todas tipologías importantes, que acá está el patio, la sala, y siempre ustedes piensen también el tema del baño, el tema de todo lo que es la parte de las aguas negras. Es un tema muy, muy importante en el desarrollo de la población, porque las cloacas llegan en el siglo XX, o sea, a finales del XIX, que se empieza a dar idea de cómo, en cambio, tener un pozo, tengo que tener una red, y eso también tiene que ver con el agua potable. Entonces, por eso también acá nosotros tuvimos epidemia de cólera en la época de Sarmiento, 1870, por ahí, el gobierno de Sarmiento, justamente por el agua. Entonces, estas cosas que a veces nos parecen lejanas y son tan cercanas, tienen que ver también con los procesos de urbanización y de cómo se va modernizando la ciudad, sobre todo, por ejemplo, con un tema tan importante como es el agua, ¿no? Y las casas, por supuesto, que era, bueno, el baño está relacionado con esto, ¿no? A dónde se arrojan los desperdicios. Entonces, los pozos
son lugares que obviamente con el aumento poblacional tienen que desaparecer. El aljibe también, que tiene que ver con la colectora, colectar agua, el agua de lluvia, no el agua potable. Entonces ustedes piensen también cómo nosotros y el resto de América, como países nuevos o como territorios nuevos, cómo hemos tenido que ir avanzando a medida que iba creciendo la población, ¿no? Lo mismo que los empedrados, por supuesto, todo eso que hoy vemos una ciudad que está casi escondiendo lo más antiguo, porque nosotros ya les digo, no tenemos prácticamente barrio antiguo colonial, porque no lo hay, es el barrio más viejo, pero no lo hay. Les quería mostrar esto porque es la técnica del estofado, que no es el de comer, sino el estofado, porque estos son estos pliegues y estas pinturas que se hacen a los vestidos de los santos, que están típica de todo lo que es la escultura religiosa, es algo que aparece mucho acá en América también, que viene cómo se reproducen estas devociones a los santos y a las vírgenes, y aparece también con una cosa que es bastante, también les ponen ojitos de vidrio a todos los santos para la realidad, hacer real lo que tenía que ver con un culto que tenía que ser el culto para todos, ¿no? La unificación poblacional a partir del culto. Eso es interesante visto desde lo social, ¿no? Cómo hay que hacerle olvidar al aborigen sus creencias anteriores. Por eso fue tan aplastante la conquista religiosa con las órdenes. Bueno, la simbología, la ovejita, ven, esto es un detalle de esta iglesia que me preguntó antes el compañero, la cantidad de azulejos con todas estas cargas tan multicolores, ¿no? Y esto que es lo que les decía, el del sincretismo cultural, ¿no? El sincretismo, que es meter en el mismo saco la cosa religiosa católica con las cosas anteriores, ¿no? Las máscaras, fíjense estas vírgenes que son completamente andinas, estos monstruitos o personajes que se ven acá en la cerámica, y todo el imaginario, ¿no? Los muertos. Bueno, acá entramos otra vez en algo que es muy conocido, que es el culto a los muertos que tienen los mexicanos, ¿no? La fiesta de los muertos, porque justamente no está como lo celebra el cristianismo. O sea, un día de muertos es un día de luto, de oscuridad, de llorar, de introspección. Sin embargo, acá está mezclado con toda esta cosa de paso a otra vida y hay que celebrarlo, y hay que darles de comer, y hay que armar altares, etcétera. Pero fíjense los colores. Esto es para entender, bueno, las máscaras vienen de todo lo que era el politeísmo, ¿no? Las plumas, ¿no? Las plumas, que también estos vestidos de rituales. Bueno, acá un poco también estas caritas que yo hoy les decía, que eran aborígenes completamente, estos cuerpos desnudos que son de indios. O sea, esto, miren esta mujer a mí me parece fascinante, está en una iglesia en San Salvador de Bahía, que es la negra, típica negra de origen africano, desnuda y embarazada, ¿no? Que está ahí como parte de todo lo que es la carga que tiene una iglesia católica. Entonces, la mezcla, acá están los altarcitos, es realmente interesantísima. O estos angelitos son todos gorditos, cachetudos, como son realmente las formas de los rasgos autóctonos, ¿no? Llámese de acá, de lo que es la América Andina y todos los países. Bueno, y en esto también, ¿no? Un poco estas caravanas que se mezclan con todo lo que es los dioses paganos y los dioses cristianos, ¿no? Entonces esto, la palmera, esto nos está hablando de climas de calor, ¿no? Por eso el color también. Esto no tiene nada que ver con lugares de frío, que es para adentro, esto es bien para afuera. Entonces el Carnaval de Río no es casual, ¿no? Que sea una fiesta pagana, pero donde todo se mezcla, ¿no? Este culto, no sé, ir el 1 de año, meterse al agua, todos vestidos de blanco, porque también traen toda la carga africana de la esclavitud. Miren todo lo que se mete adentro de todo esto, donde fundamos ciudades, o sea, nos fundaron con leyes, nos traen arquitecturas que tienen que ver con todas las formas barrocas de Europa, estas formas serias, aunque muy cargadas de ornamento, pero acá se mezclan y tienen una calidad estética que produce otro efecto que no es el mismo que el del barroco,
que ustedes hicieron los ejercicios y los ensayos. Esto es lo interesante. Si alguno pregunta, y acá el rococó, lo que pasa es que esto no lo estaríamos mirando o juzgando desde la perspectiva europea. Entonces, nos tenemos que meter el chip americano y entender que acá la mano de obra es la mano de obra que tiene todas estas cargas de creencias y que le hacen trabajar y creer en un solo Dios que no era el que tenía, ¿no? Entonces, bueno, las iglesias, el tema de las casas con sucesiones con un patio y con sucesión de habitaciones, por eso también estas estructuras en peine, y es lo poco que nos queda a nosotros, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero como tipología, ¿no? Que es la casa, lo que hoy le pueden llamar el PH, o la casa chorizo, si se quiere, que fue una casa de patio, en un patio central, partida cuando se lotea, que también los lotes originales van a ser cada vez más chicos, entonces cada vez que loteamos o que partimos, nos encontramos que de una sola puerta después tenemos dos, por eso hablábamos del zaguán, hablábamos de esto que es un pasillo que uno entra y por adentro tenemos hacia un lado y hacia el otro. Bueno, esto un poco porque realmente a nosotros nos interesa mucho, sobre todo para ustedes, entender nuestro barroco, que a veces uno dice barroco, sí, colonial. Ah, bueno, el colonial lo entendí. Bueno, es el estilo justamente, o es la arquitectura que llega con la conquista. Yo les dije que esto justamente en los procesos de modernización de la ciudad, sobre todo del país, como fue Argentina, va a ir cambiando. Nosotros lo tenemos que ver cuando veamos más que nada el historicismo en Argentina. Y por supuesto que ese afrancesamiento o modos italianos que va a haber en los edificios se va a empezar a reemplazar en un momento dado con lo que va a ser la vuelta al colonial, que en este caso va a ser el neocolonial, como vimos neogótico o neorrenacentista, va a haber un neocolonial para nosotros. Bueno, y entonces, ya que ahora está Lara, yo quería preguntarles si del neocolonial, que nosotros tenemos sobre todo en Buenos Aires, que yo ahora me busqué otros edificios que están en Buenos Aires, para poder hablar por qué aparece esto y qué características tiene, vamos a tener bastante también esta arquitectura que otra vez vuelve al patio, vuelve a las habitaciones alrededor de un patio, y es una tipología de planta baja, básicamente, de planta baja, que es interesante porque es justamente rodear para adentro, ¿no? El patio es el patio privado y muchas veces también tiene ese semicubierto que veíamos antes. Lara, mientras busco las fotos, no sé si que yo, cosas así muy del colonial acá, los chicos me hablaban de nuestro colonial acá en Buenos Aires, que es tan pobrecito, porque tenemos San Telmo de colonial no tiene nada, pero bueno, es un 1870, 1880, lo más viejo que tenemos, que ya está camino a hacer otra cosa y no tan colonial. No sé si, mientras busco las fotos, si querés comentarles o tenés alguna cosa que se pueda sumar a esto que estábamos viendo. Yo no sé si está, esperen que, porque no sé si puedo conectar, Lara. Yo como estoy acá con las imágenes, me dice si, sí estás, Lara, pero no sé si me estás escuchando y si pasa esto de las imágenes. Ahora les muestro que tenemos unos edificios neocoloniales. Ah, ok, Lara, ok. Neocoloniales, que son interesantes. No le... Bueno, Lara, fíjate, no te preocupes por... si no, o sea, el mic antes escuchamos, no sé ahora. Les quiero mostrar esto, esperen que se me van... a ver si alguno conoce. Hoy son museos, pero fueron casas justamente pensadas con esta arquitectura colonial o neocolonial en todo caso. Les voy a poner, esperen que los paso para acá, a ver si están, dos están en el barrio de Belgrano, hoy Belgrano, y otro está más en el centro. Esperen que busco uno. Uno conoce o ha visto lo que
nosotros le llamamos arquitecturas neocoloniales, pero sería interesante que ahora las distingan para ver también elementos y composiciones, ¿no? Porque yo les muestro las fachadas, pero también tienen una disposición interior que justamente habla de la afuera, ¿no? Porque la casa colonial tenía una importancia tener una afuera. Tienen que subir dos y me falta subir eh, los otros dos. ¿Alguno que sabe de casas neocoloniales? A esta altura es cuando a mí se me tapa la nariz. A ver, me falta uno y ya les subo todos. ¿Nadie de los aquí presentes? Nada de nada. Pero ahora les voy a mostrar y ustedes me van a decir si los ubican a estos lugares. Uno, les muestro la parte de adentro que tiene un hermoso patio y después tiene una fachada que es muy parecida a la casa de Tucumán, pero está en Buenos Aires. Ahí se los muestro. Esperen que me cuesta un montón subir las fotos. Se me salen de... Ahí está. Bueno, ¿nadie le suena alguna casa o algo? Esperen, les voy a mostrar. Esperen que subí 2 veces la misma foto. Una está en la calle Juramento. Esperen, a ver. Esta que van a ver ahora, esta es el interior. Fíjense, esto está acá en Buenos Aires. No sé si tiene bueno, veo que no tiene muy buena definición. Es el patio, por supuesto, si ustedes se fijan, conserva estas tipologías con estos materiales que son justamente un colonial del siglo XX, porque esto también es cierto, no tenemos que pensar que estas son casas de antes del 1810. Sin embargo, recupera todo este ornato hecho en este caso en revoque, ¿no? No es una iglesia, pero tiene estas formas del patio con estas reminiscencias, con esta fuente, que la fuente tampoco funciona, y estos parterres que tienen que ver en Pueyrredón, hay mucho así. Pueyrredón, ¿de qué me hablas? ¿De la localidad de Pueyrredón? Decime por qué. No sé a qué Pueyrredón te referís. Decime al que preguntó de Pueyrredón. Les quiero mostrar esta más, les voy a mostrar esta otra. Esperen que... ¿Nadie ubica esta casa? El barrio Pueyrredón. ¿Dónde está el barrio Pueyrredón? Decime, pero estoy... me perdí. Villa Pueyrredón está al lado entre Belgrano y Urquiza. Ah, Villa Pueyrredón. Sí, pero es que no tengo mucha... Sí, ahora que lo pienso, porque estoy ubicándome, Villa Pueyrredón es del lado, sí, es del lado de Capital, pero pegado a Saavedra, ¿no? Por ahí. Ah, claro, sí, está cerca. Bueno, en Belgrano hay casas neocoloniales, pero estas que están en lo que había es Capital, bueno, esto, el Museo Larreta. El Museo Larreta está en Cabildo y Juramento, antes de estar sobre Juramento, a 2 Pasando cuadras de Cabildo. Cabildo. Claro. Exacto, bueno, yendo para las barrancas, ¿no? O sea, Claro. como si te dijera, estás Cabildo y para tu derecha vas a las barrancas, y para tu izquierda vas a Cabildo. Es un museo, pero por supuesto fue la casa de Enrique Larreta, un gran escritor, justamente que abraza todas estas ideas del colonialismo, de lo hispánico en realidad, porque tampoco era volver a hacer colonia, sino de todo lo que eran las ideas de la hispanidad, ¿no? Porque al final todos nuestros próceres se formaron en Europa, ¿no? Y sobre todo en España, en la parte militar. Y bueno, entonces por eso esta corriente de empezar a trasladar a sus casas, o a estas casas señoriales, ¿no? Porque eran casas importantes. Esta casa además tiene un jardín divino, un jardín que parece un patio andaluz, muy, muy interesante. Justamente es eso. Sí, Héctor, les muestro esta y les quería mostrar. No, es que Sí, estaba haciendo memoria y por Belgrano hay, pero por donde yo vi más es por el barrio de Coglan o por Saavedra también. He bueno, visto sí, o sea, bueno, pero no son barrios lejanos. Coglan está pegado a Belgrano, claro. si lo pensás.
Esta está a 2 cuadras del Museo Larreta. Esto no es la casa de... Y esto es interesante porque esta casa tiene un jardín divino también, lleno de esculturas. Hoy es un museo, pero fue la casa de un escultor. O sea, no alguien político, ni de las letras, sino de la escultura, que es Rogelio Irurtia con Y, que es que tiene toda la colección de pinturas muy interesante, pero además tiene todas sus esculturas, ¿no? Y que se manda a hacer su casa ahí justamente esto está en O'Higgins y Blanco Encalada, en el barrio de Belgrano, con esta arquitectura. Miren, las columnas torsadas, con todo esto que tiene vitrales, que tiene toda esta fachada, que a ver, si ustedes me dicen adentro cómo es completamente sencilla la casa, igual que lo es la Reta. Lo que tiene es el formato, la cosa del patio que después lo cubrieron, porque bueno, las casas sufren a veces transformaciones o van teniendo cambios, pero después forma con los azulejos y con el jardín toda esta idea que viene de estas casas, de estas primeras casas que eran estos formatos, la casa alrededor del patio. Este es la casa Irurtia, se los recomiendo, es una casa divina y además con escultura, digo, no tienen cosas de historia ni nada, pero es el que hizo la escultura El Canto al Trabajo, que está frente a la Facultad de Ingeniería en Paseo Colón, allá atrás de la Casa Rosada, y de verdad que es un escultor que tiene los boxeadores, porque los púgiles que tienen ahí, esperen que le pongo casa Irurtia, y esto es importante para que Rogelio Irurtia, que es un escultor, y les quiero poner otra, o sea, les puse la casa Larreta de lo que hoy es Casa Museo Enrique Larreta, les puse la casa Ricardo Rojas, la casa Irurtia, y les voy a poner esta otra, que también es divina, preciosa, que esperen que la había puesto acá y ahora veo que no está más. Puse una 2 veces, esperen que que es que también hoy es un museo, que es, ven acá, no me salía donde la había puesto, y que también vale la pena conocerla, sobre todo los jardines, por supuesto que fue un coleccionista, esperen que, acá, ya les pongo, que a lo mejor alguno la conoce, tiene un jardín hermoso. Esperen que Lara me está escribiendo y no sé cuál es qué le está pasando, si no se puede conectar. A ver, esperen que se está cargando la imagen. Dice que no le anda nada. No preocupes. Bueno, ya nos vamos a arreglar. No te preocupes. Ahí les pongo para que ustedes me digan si alguno conoce esta casa. Preciosa, y es otro museo también. Ahí carga. Fernández Blanco, ¿no? Esto está en Suipacha, salen pixeladas porque claro, las busqué, las bajé para mostrarles y veo que la calidad es pésima, pero no importa, algo se tiene que entender. Esto está a la vuelta de la avenida del Libertador y a la vuelta de la 9 de julio, o sea que ustedes fíjense en la centralidad que tienen, y por supuesto hoy sería impensado estas casas en lo que es la ciudad, cómo ha crecido, sobre todo por las alturas en estas casas, aunque esta tiene planta baja, está más elevado. El Palacio Noel, exactamente. El Palacio Noel, porque en realidad es el arquitecto Martín Noel el que va a construir esta casa para un señor Fernández Blanco, que era un coleccionista. Por eso esto es el Museo de Arte Hispanoamericano, platería, todo lo que tiene que ver con vestimenta religiosa, bueno, se reproduce una habitación, las habitaciones, la cocina abajo, muy bonita, y tiene el jardín. Entonces no nos tenemos que olvidar que el neocolonial lo que toma también tipológicamente es el tema del pequeño paisaje alrededor de la casa. Por eso estamos hablando de estas casas que, de ser algo que estaba sin un alrededor elevado, eran casas con su patio y su jardín.
vuelvo a decir, tiene que ver con el patio andaluz y esto tiene que ver con la inmigración del sur de España, que es finalmente la que viene primeramente con Colón y después parten de los mismos puertos sureños, son lugares donde la arquitectura ahí originalmente era una arquitectura mudéjar, o sea, con una carga enorme de toda la influencia árabe. ¿Por qué? Porque en el sur de España los árabes permanecieron 7 siglos. Y mezclaron también estas formas del credo árabe con el cristianismo. Entonces es una mezcla fantástica de geometrías, de azulejos, por el calor, del patio de los naranjos, que es algo muy típico también en el sur de España, y lo traen y lo importan para acá. Esta es la verdad. Entonces, cuando tenemos determinadas maneras o ideas para construir o para entender colores, sobre todo gamas cromáticas, nos tenemos que dar cuenta que esto tiene una razón y que por eso las tenemos como que abordar, aunque a lo mejor no profundicemos demasiado, porque no es nuestro barroco americano, y en particular el de territorio argentino, que es bastante más austero y pobrecito que el que podemos encontrar en el norte nuestro, y ni se diga en Bolivia, en Perú, en Ecuador, cada vez que vamos subiendo es bastante más colorido, porque los Andes tienen esos colores. Nunca les pasó que si fueron a Salta está lleno de tapices con muchos colores, que uno dice, bueno, quiero un tapiz, venimos para Buenos Aires, y uno dice, ¿qué hago con el tapiz? No sé dónde meterlo, porque acá no hay ambientalmente la misma carga de arquitectura o de escultura o de lo que fuere que me dé lugar para poner eso que en el norte queda perfecto, ¿no? Incluso, ya les digo, con lo que es el paisaje, ¿no? Con la montaña sobre todo. En una llanura somos de los más lavaditos en todo el sentido, ¿no? De la palabra. Entonces esto tiene mucho que ver. Ni se diga lo que son los mexicanos, ¿no? Que son colores y colores y colores. Todo el Caribe es de mucho color. Entonces esto es lo que les quiero mostrar. Por supuesto que la idea de hacer ahora un pequeño ejercicio es justamente que se organicen. ¿Cuántos son ahora? Esperen porque quiero ver. Con esto yo me elegí estas 4, pero pueden ser otras porque hay, y no solamente en Buenos Aires, en Córdoba tiene mucho neocolonial, colonial si se quiere, un poco también para ir mirando cosas más del siglo XIX o XVIII, y después todo lo que pasó acá con esta recuperación del neo, para poder hacer como un estudio, como hicieron la vez aquella, ¿se acuerdan? Que marcaban o poníamos los elementos y las cosas que tienen que ver con los materiales. A ver, empiecen a ver porque yo ahora quisiera, son las 7:11 y la idea es hasta las 8 poder trabajar con equipos o con grupitos que pudieran abordar alguno de estos edificios. Estos 4 que les puse yo, pero hay otros más, digo, para que no sea que todos hacen lo mismo. ¿Me dicen, por favor, cómo se pueden organizar? Sí, los tengo, y también van a armar una especie de ficha donde se pueda determinar, por ejemplo, las gamas cromáticas, los materiales, las cubiertas, los vanos, la simbología, un pequeño análisis de abordaje que tiene que ver con el barroco. Y me encantaría también, yo digo me encantaría, en realidad es parte de este ejercicio, reconocer nuestros neos y ver si encuentran alguna semejanza con el barroco, con alguna iglesia o con algún edificio barroco de los europeos. Entonces lo voy a poner acá, pero ya me dicen y me gustaría para poder saber cómo después los vamos a poder calificar en equipo. ¿Me dicen, por favor? Y ya se ponen a buscar. Miren, tienen ¿Te casa. digo nuestro grupo? Por favor. Sarza Héctor, Lucas Fernández. Esperen que voy a cortar acá la grabación porque ya